En los 7 años que lleva con Marvel ha tenido la oportunidad de trabajar en portadas y páginas con títulos como The Avengers, Capitán América, Man of Time, World War Hulk, Spider-Man y Thor, X-Men, Legacy y X-Men, What If y FX, Thor y Spider-Man. Y nada, os dejo por él. Hola. Bueno, más que nada, pues muchas gracias por asistir. Es un honor para mí estar aquí en esta hermosa ciudad. He tenido el gran gusto de poder pasear por la ciudad en los últimos 2 días y me ha parecido maravilloso. Básicamente lo que voy a yo demostrarles hoy es más o menos el proceso que yo uso para crear una de las páginas del cómic. Últimamente he estado trabajando mucho en Avengers, en la nueva serie que van a sacar de A-Force. Por lo general intento yo siempre mezclar un poco mi proceso entre el arte tradicional y el arte digital. En este caso yo lo voy a hacer 100% digital. Digo, básicamente la razón por la que trabajo a veces tradicional es porque pues, me gusta siempre trabajar a mano. Yo siento que la tecnología todavía no ha llegado al punto donde puede reemplazar la misma experiencia trabajando tradicional que digital. Pero la computadora pues sí te da bastantes atajos en el proceso que uno lleva para crear una imagen. Y más que nada pues yo quiero como que mostrarles cuáles son esos atajos que yo uso para la creación de una página. Y pues por lo mismo igual como que ser más objetivo en el proceso creativo, ¿no? Porque muchas veces uno como artista se enfoca en hacer que tu página quede perfecta y bonita, pero te consume mucho tiempo, ¿no? Y entonces para trabajar en la industria pues tienes que ver cómo puedes acortar esos tiempos para que seas una persona redituable para la compañía con la que trabajas. No es nada más hacer dibujos bonitos, sino es hacer dibujos bonitos rápido, hacer dibujos bonitos que tú sabes que si el deadline está apresurado, tú lo vas a poder sacar de una manera presentable. Y yo en ese aspecto es cuando yo pues, decido enfocarme a lo que es el arte digital, que es lo que voy a mostrar hoy. Que básicamente es así como, si quieres hacer algo rápido y quieres sacarlo, siempre hay que dedicarse a usar la computadora porque pues, siempre va a ser más rápido que el arte tradicional, ¿no? Bueno, yo soy de México, entonces si en algún momento mi español les parece un poco raro, hay palabras que no sepan, bueno, se lo mano. Yo entiendo que nuestro español y mi español pues, no es exactamente el mismo, pero ahí nos entendemos. Bueno, aquí en la pantalla tengo lo que es un preview del próximo título de Avengers que voy a estar haciendo. En realidad esto creo que todavía no lo han sacado en internet, entonces están aquí, tienen un sneak peek de lo que va a venir. Y bueno, esto es lo que, así es como se ven mis lápices
cuando estoy empezando a elaborar las páginas del libreto, ¿no? Por lo general el libreto viene bastante bien diluido en cuanto a la información que me describen, ¿no? Por lo general la página me indica la escritora, bueno, son 5 paneles, el panel número 1 hay esto, el número 2 hay esto, y hasta me va describiendo la importancia de cada panel para que yo sepa cuánto espacio le voy a dedicar. Entonces la manera en que yo inicio es, una vez que leo el libreto, lo primero que plasmo son los paneles, intentar priorizar cuáles son los paneles más importantes y cuáles son los paneles que puedo yo manejar más en tamaño, ¿no? En este caso, pues intento enfocarme en el último panel. Intento enfocarme en el último panel, que es el panel donde se revela que ella está haciendo una acción. En la historia, bueno, esta acción le causa una serie de problemas graves, entonces intento que este panel sea el más importante. ¿Sí? Entonces en este último panel intento dejarlo sin bordes para hacerlo como que el panel que te va a traer la mirada desde el inicio, ¿no? Entonces yo voy distribuyendo mis paneles desde aquí en Photoshop, creo los rectángulos, básicamente voy nada más marcando las áreas que yo voy a querer usar. Y yo ya sé que el último panel de acá va a ser más importante y aún así dejo espacio arriba para entonces dejar a mis personajes aquí, ¿no? Digo, voy cambiándole el grosor a las líneas. Entonces, ya que tengo mi composición básica de cómo va a ser mi página, entonces mi regla de oro es siempre ir de general a específico, y lo aplico básicamente en todo, desde mi composición de páginas hasta el momento que yo empiezo a dibujar. Y yo se lo recomendaría a cualquier persona artista de aquí, es siempre empezar por las estructuras, lo general. Muchas veces pasa que uno quiere empezar a dibujar desde el ojo y haces el ojo perfecto, le pones brillo, le pones sombras y de repente es el resto de la cara y el resto de la cara se ve toda deforme. Entonces es porque no te enfocaste, de verdad, es primero la estructura, primero la cara y ya después al final te pones a hacer pues, lo divertido que es hacer los detalles de los ojos. Pero es un paso que es primordial, es la estructura, no es así como una casa, ¿no? Así, no puedes empezar a hacer la casa por ponerle muebles y ponerle cortinas, tienes que empezar porque tienes una estructura buena en la casa. Entonces, mi regla de oro es siempre general específico. Ahorita ya tengo mi composición general de mis paneles, voy a empezar a cambiar la página con la acción que me indica, ¿no? Para esto entonces yo he creado una serie de brochas en Photoshop digitales para emular, por así decirlo, lo que sería un trazo de lápiz lo más fiel o parecido a lo que es un trazo tradicional. Pueden ver, o sea, el lápiz tiene un poco de textura, que es lo que le da como que ese parecido al lápiz tradicional. Digo, esto es nada más una opción personal, no es como que tenga que ser así, nada más me gusta como que al momento de ver mis lápices sentir que son reales, ¿no? Digo, nos podríamos hablar hora y media explicando cómo se hace un lápiz tradicional en Photoshop, pero bueno, la manera fácil que yo les puedo decir es con F5, entonces uno tira lo que son las brochas de default de Photoshop y lo que yo voy haciendo es buscando los tipos de brochas que más o menos se parezcan al trazo que yo quiero. Y en este caso voy aquí, en estas cajas, siempre tengo el transfer. El transfer lo que hace es darle como que presión a mi trazo. Textura para que el trazo que yo estoy poniendo tenga la textura más o menos del lápiz. Aquí le vas poniendo
qué tan profunda quieres la textura de tu lápiz. Y digo, el chiste es ir jugando con este menú, ¿no? Con F5, no sé si quieren poner técnicos, te tira este menú y tú, ahí pues, digo, hay infinidad de opciones y uno puede ir jugando y creando las brochas como uno quiera, ¿no? Yo ya tengo como una librería de brochas que yo he creado pasando el tiempo y son todas estas, ¿no? Y bueno, ya cuando tengo entonces mi lápiz es donde empiezo yo a bloquear. Son los personajes. Entonces, digo, primero me enfoco en las estructuras, no me meto en detalles, nada más. Voy bloqueando lo general, la cara. Siempre es como una parte muy tediosa de trabajar y lo que he notado yo cuando trabajo hacer pelo es siempre intentar formarlo siempre es una silueta. Como les digo, es mi regla de oro, siempre generar específico. Entonces empiezo con una silueta y de la silueta que ya hice aquí, que ya trabajé, empiezo ya a meterle detalle para darle forma, ¿no? Por lo general intento como que pensar que es una serie de materia maleable, porque si uno piensa en el pelo como distinto, o sea, millones de hebras, pues es más difícil interpretarlo, ¿no? Porque desde los ángulos que nosotros usamos desde lejos, pues el pelo es básicamente una masa maleable, pero si uno la trata como tal, es mucho más fácil interpretar el pelo que si uno se pone a hacer literal por cada pelo esto, ¿no? Y al final terminas viendo como pelos que no parecen alambres. Entonces, recomiendo siempre como que tratar el pelo como si fuese una masa. Y si tienen preguntas de algo técnico o algo que me sepan, lo que sea. ¿Dónde está la pantalla? En la pantalla. Esta es una Cintiq. De hecho, si ven que como que por lo general me pasa esto, que no sé qué es lo que acabo de comprarle, todavía estoy aprendiendo más o menos, pero es una Cintiq, la verdad la recomiendo mucho, para mí me sirve muchísimo. Digo, en mi estudio yo tengo ya una grande que es de escritorio, pero esto me sirve mucho para viajar y para trabajar. Y es básicamente diseñada para artistas, o sea, es específicamente para trabajo con presión. ¿Cómo se llama? Cintiq, esta es una Cintiq Companion, se llama este modelo. Tienen dos modelos, una es la híbrido, que creo que necesitas tenerla conectada a una PC, pero esta ya tiene incluido la PC dentro. Y es una maravilla, la verdad. Sí, Cintiq Companion. Sí. Y bueno, así como empiezo, entonces voy bloqueando todos mis personajes aquí. Digo, como van a ver, la composición es parecida a esta. Igual recomiendo mucho usar figuras geométricas para mantener siempre constancia en las proporciones de la anatomía, ¿no? Casi todo lo intento bloquear con ya sea esferas o cajas. A veces sé que suena aburrido, ¿no? Que es muy técnico el inicio, pero como les decía, si se saltan este paso, posiblemente tu dibujo final se va a ver un poco distorsionado o sin estructura.
ejemplo, en el segundo panel, aquí básicamente nada más me describen el libreto que ellos están llegando a una ubicación donde hay un tiburón gigante que se acaba de estrellar en medio de la ciudad, ¿no? No te especifican nunca como que los ángulos de las cámaras, a menos de que sea algo esencial para la historia, pero yo aquí decido como que hacer una toma un poco dinámica y una regla que igual se usa mucho en el mundo del cómic es siempre mantener profundidad en tus escenas, ¿no? Entonces, por lo general las escenas se dividen en lo que se llama el foreground, middle ground y background, ¿no? Entonces, aquí mi foreground es todo lo que se queda al frente. Para darle profundidad necesitas objetos cerca de la cámara. Entonces mi foreground yo decido que va a ser ella, ¿no? Que es el personaje que está llegando a la escena. Como les digo, esto no me lo especifica en el libreto, pero pues, el libreto es para ser interpretado, no para ser tomado exactamente escrito en piedra, ¿no? Entonces yo acá voy manejando la composición, manejo mi foreground, después acá todo esto es mi middle ground y todo lo de atrás es el background. Y como les digo, o sea, una vez que esto ya viene tintado ya con color, pues le da a la escena mucho más credibilidad y es mucho más atractiva para el lector. Digo, porque esta escena se podría básicamente interpretar igual. Muchas veces la gente opta por tener tomas muy estáticas o esos ángulos de cámara aburridos, ¿no? Y tu trabajo como ilustrador es eso, es hacer que el lector se ahogue en tu página, que de verdad se mete en la escena. Y por medio de estas reglas o tips, uno puede hacer eso, ¿no? Hacer que de verdad la historia cobre más vida por medio de la composición. Digo, esto no siempre es regla de oro, pero pues bueno, igual aquí lo uso, ¿no? Aquí tengo a mi personaje en el foreground, todas ellas son mi middle ground y todo lo de acá es el background. Entonces ya con eso en mente, entonces lo mismo, pues nada más bloquear. Otra cosa que recomiendo mucho, que yo hago todo el tiempo, es buscar siempre referencias, ¿no? Ahorita les estoy dibujando, digo, nada más para demostrarles cuál es mi proceso, pero por lo general si voy a dibujar yo esta bota ahorita, intento entrar a Google y buscar referencias sobre botas para poder de verdad tener conocimiento de cómo es la bota, qué tipo de suela tiene, cómo son las agujetas, el material, todo eso. Y eso hace muchas veces la diferencia entre una buena ilustración y una ilustración todavía de principiantes. Tú te puedes dar cuenta de cuánto tiempo tomó la persona en documentarse, en saber cómo funcionan las cosas, o sea, todo está en los detalles, ¿no? Hay gente que digo, ya se sabe las cosas de memoria, pero pues, yo tengo muy mala memoria, entonces siempre tengo una librería de imágenes donde yo pueda siempre documentarme y ver todos los detalles de lo que necesito ilustrar. De las cosas que a veces como artistas de cómic intimida un poco es el uso de perspectiva, ¿no? Todo lo que son puntos de fuga, a veces un punto de fuga, 2 puntos de fuga, 3 puntos de fuga. Antiguamente pues
era un poco más trabajado porque en realidad necesitábamos usar todo este tipo de técnicas. El día de hoy yo recurro más a programas de 3D para ahorrarme tiempo. En este tipo de paneles, pues bueno, es un poco simple la toma en cuanto a que no necesita mucha profundidad, pero les recomiendo que prueben un programa que se llama SketchUp, no sé si alguien aquí lo conozca. Bueno, SketchUp es una maravilla para trabajar cómics porque puedes hacer cualquier tipo de ángulos, tomas, edificios, y uno va armando sus modelos. SketchUp se llama. ¿Qué pasa? SketchUp es básicamente un programa de 3D, ¿no? Tú ahí puedes bajar modelos. La ventaja de SketchUp es que todo el mundo puede subir sus modelos, entonces tiene una librería enorme de modelos que puedes usar y no tienes que pagar nada más que pues, por el programa. Y entonces yo la manera que hago es que hago un collage de modelos de varias personas y voy yo creando mis propios modelos por medio de uniendo el collage básicamente. Como les digo, podría dar una conferencia de SketchUp que sea otra hora y media, ¿no? Pero pues bájenlo, lo recomiendo mucho y es una herramienta fantástica para ahorrarte muchísimo tiempo de perspectivas y de puntos de fuga y líneas que a veces se vuelven muy tedioso. Y pues en realidad el cómic siempre es por los personajes, ¿no? Uno se enfoca en los personajes, el background sigue siendo algo secundario, pero al mismo tiempo es muy importante porque pues, le da credibilidad pues, a la escena. Entonces, en este caso, no lo tengo aquí en la computadora porque pues, esta es nueva todavía, pero es un programa muy fácil. O sea, yo no soy muy bueno para programas de 3D, pero SketchUp de verdad es un programa muy sencillo. Y bueno, así como hago este boceto, yo voy haciendo toda la escena, ¿no? Lo voy fijando en los ojos y ya que tengo la estructura básica de mi página, de cómo se va a ver la composición, los personajes, empiezo a meter lo que es el detalle. Entonces, agarro la capa donde hice mis trazos, le bajo la opacidad y voy a calcar encima todos los detalles para ya empezar a meter los ojos, las sombras y todo esto. Entonces creo otro layer encima con la misma brocha y nada más me voy enfocando. Entonces, en los pequeños detalles que ya van a ser los ojos. Y mucha gente igual me pregunta, oye, es que por lo general mis dibujos se ven muy sucios, en especial cuando uno trabaja tradicional, ¿no? Digo, la ventaja de lo digital es que no puedes incluso usar layers para ir limpiando sus trabajos, pero tradicionalmente yo esto lo haría tal vez el boceto inicial con un lápiz azul y ya encima del lápiz azul cuando tengo el boceto le meto ya lo que es el grafito. Y la ventaja es que, pues bueno, el lápiz azul uno lo escanea en Photoshop y le puedes quitar los trazos y se ve como si hubiese sido tintado.
ir detallando aquí esencialmente toda la información. Ahora sí, mi página pueden ver que no está completamente limpia, no está completamente detallada. Digo, seguro han visto lápices de otros artistas que tienen mucho más detalle y las líneas son mucho más precisas. La razón por la que la dejo un poco suelta es porque yo voy a estar entintando la página. Entonces, para ahorrar tiempo no le meto tanto detalle y afino tanto los lápices porque yo sé que voy a estar entintando encima, ¿no? En caso de que alguien más intentara mi trabajo, pues me tengo que preocupar por dejarle muy claro dónde quiero mis sombras, los trazos que sean más específicos, marcar más la profundidad de las líneas. Por lo general los objetos que están cerca de uno tienen líneas más gruesas, los objetos que están en la zona intermedia tienen líneas normales y los que están en el fondo son líneas muy delgadas. Yo en esto pues, no marco tanto todos esos detalles porque como yo lo voy a estar intentando, pues yo estoy consciente de que eso lo voy a querer, ¿no? Ok, bueno, ya que terminé mi lápiz, entonces voy a pasar a lo que es el proceso de tintado. Para entintar, yo en lo personal prefiero usar lo que se llama este programa que es el Clip Studio Paint. Es el Manga Studio, que digo es algo popular en el programa. Yo siento que funciona mucho mejor para entintado que Photoshop. Photoshop no te da las líneas tan finas, curvas tan precisas como Studio Paint. Entonces, es un programa bastante fácil, digo, es muy parecido a Photoshop. Apenas llevo, que será, 3 meses usándolo y la verdad me ha parecido fantástico. Es un programa donde puedo entintar yo las páginas a la mitad de tiempo de lo que le toma tradicionalmente y con muy buena calidad. Entonces, ya que termino mi lápiz, pues voy a empezar a entintar acá. Y es el mismo proceso que yo usé en Photoshop. Rebajo los lápices, la tonalidad y encima con una layer le voy entintando con negro. Y de aquí del lado izquierdo hay varias opciones de los tipos de plumas que uno puede hacer entintar. Digo, les recomiendo que ustedes vayan experimentando con los tipos de plumas, dependiendo del estilo que sea. Mi estilo es un poco limpio y preciso, entonces yo lo que uso es el G-Pen, pero hay plumas con textura, hay plumas para caligrafía, entonces ahí pues es al gusto de ustedes, nada más quiten el programa y pues, ir buscando lo que les guste, ¿no? Ya que tengo, yo seleccioné mi pluma, creo un layer encima y nada más me pongo entonces a tirar ya líneas para ir afinando la página.
líneas bastante finas de SketchUp. Con solo la presión de la tableta yo puedo tener líneas bastante gruesas como esta área, hasta líneas muy finas aquí. Esto si yo lo hiciera tradicional tendría a veces hasta que cambiar de plumilla para poder tener este rango de grosor en las plumas. Y este programa solo con la presión me da esta gran variedad de grosores.
Ahora, ya que bloqueé todas mis áreas, las ventajas de igual trabajar digital es que no tienes que rellenar todo a mano, no nada más con el Bucket Tool, escojo y si están bien seleccionadas mis áreas y bien delineadas, nada más vas tirando los negros. Ahí. Bueno, y digamos que con este mismo proceso voy intentando toda la página, ¿no? Entonces agarro, grabo aquí. Ya acá entonces empezaría lo que es el proceso del color para ya finalizar la página. Bueno, aquí nada más para hacer pues, más rápidos me enfoqué nada más en esta imagen, pero la misma técnica que voy a usar ahorita sería la misma técnica que usaría para el resto de la página. Por lo general, marco mi página, el layer inicial en modalidad multiply. Lo que multiply hace es que todo lo que yo vaya a poner debajo de esta imagen se va a transparentar. Entonces, todos mis blancos van a ser transparentes, pero mis negros van a seguir bloqueados, lo cual me deja poner tonos de piel en el personaje, en la camisa y en la chamarra, sin afectar todos mis tonos negros, que es lo que yo quiero cuando uno está dibujando cómic. Entonces empezamos con el proceso, lo que le llaman el flatting. Flatting es básicamente poner plasmas para poder seleccionar tus áreas. Esta área mucha gente, por lo general, yo pido ayuda porque es algo muy técnico, en realidad no se requiere nada artístico, es nada más rellenar áreas. Yo recomiendo usar siempre brochas muy duras que siempre estén al 100% de opacidad para que
todas las veces que uno vaya rellenando, en realidad sea pura plasta. No deben haber degradados, no deben haber tonalidades. Bueno, y ya que termino los flats, si apago el layer de inicial de las tintas, pueden ver, solo tengo plastas. Así se ve espantoso esto, pero así es como se debería ver los flats. Digo, aquí puedes tener una poco de idea de lo que es, pero en realidad lo que le da vida es el entintado. Si tienes un mal entintado, tus flats se van a ver feos. Si tienes un entintado feo, tus flats se van a ver feos también. Entonces, es importante que siempre tu entintado pues, sea bueno para que los flats ya nada más con plastas cobren mucha vida. Pero como les decía, nada más es el proceso inicial. Esto lo puede hacer quien sea. Muchos artistas en la industria de cómics tienen alguien que los ayuda para hacer el flats porque nos consume tiempo y es algo muy técnico, es nada más rellenar áreas, ¿no? Entonces, ya que tienes tus flats, viene lo divertido que es ya ponerle color, sombras y tonalidades, ¿no? En teoría de color, pues igual, digo, me gustaría tener más tiempo para poder entrar bien en el tema. Pero básicamente lo que yo hago es siempre imaginarme la escena y escoger de dónde viene la luz. En este caso, esta escena, pues ellos están volando, entonces asumo que número uno es luz de día, número dos es luz natural, no están en lugares cerrados, muy distinto cuando tenemos tantas luces aquí, hay miles de direcciones,
y es mucho más complicada la luz interna que la luz externa. La luz externa por lo general siempre o es la luna o es el sol o si acaso una que otra luz de la calle, ¿no? Pero en este caso me voy a enfocar a que solo tengo una luz que va a ser la luz del sol. Y un ejercicio que pues, es muy típico es el ejercicio de la esfera, ¿no? Que es, uno tiene una esfera, y uno decide básicamente de dónde va a venir la luz. En este caso, pues, como les digo, siempre de general específico. Para mí, voy a interpretar todas sus formas de la cara como una esfera. ¿Me entienden? Lo que son los puños, la camisa, todos son, los puños para mí son cuadrados. Voy dividiendo este puño de acá. Básicamente es un tabique, el otro puño es otro tabique. Entonces, si uno lo piensa de esta forma, es mucho más fácil ir interpretando las luces a que si nada más se va interpretando directo en formas aleatorias, ¿no? Entonces, el ejercicio de la esfera es el típico para poder tener una idea de dónde viene la luz. Para mí, mi luz va a venir de este ángulo, más o menos. Entonces, es nada más imaginarse, si viene de ese ángulo, quiere decir que la sombra va a estar acá abajo. La sombra más oscura es al fondo, y conforme va subiendo, va tocando lo que es el tono, lo que dicen el hotspot, que es donde hay más luz, ¿no? Si viene de ahí, entonces mi objeto proyectaría una sombra acá atrás. Digo, es el típico ejemplo que te dan siempre en clases de arte, de cómo interpretar la luz y sombra por medio de figuras geométricas. Y es la misma ley que se aplica básicamente en todo lo que yo dibujo, nada más un poquito más elaborado. Entonces, con eso en mente, ya habiendo decidido que le va a pegar la luz desde arriba, voy aplicando las sombras. Para aplicar sombras, creo otro layer en modalidad multiply otra vez. Clicar en la modalidad multiply. Hace rato le puse el de acá arriba. Si cambio la modalidad multiply auto, me cambia completamente el resultado. Este me afecta las líneas, este me las colorea. Entonces, digo, ya después uno puede ir jugando con las modalidades de los layers, porque es lo divertido de Photoshop, nunca sabes qué esperar. Entonces, cuando vas jugando, vas descubriendo truquitos o cosas bastante interesantes. Entonces, creo un layer encima de mis flats, y este va a ser mi layer de sombras. Recomiendo igual que no sus layers. Sombra. Primera sombra. Estos van a ser mis flats. Porque conforme se va trabajando la imagen, vas creando más layers, se va poniendo más complicada la cosa. Entonces, siempre es bueno mantener organizados dónde están tus sombras para, pues, en caso de necesitar editar, es mucho más fácil ubicarlas. Entonces, ya que tengo mis flats, lo bueno de los flats es que ya me sirve para seleccionar las áreas que yo quiero trabajar. Entonces, si yo quiero trabajar ahorita solo en la cara, agarro con el Magic Wand aquí, voy a mi layer de flats y selecciono solo la cara. ¿Ok? Entonces aquí ya nomás lo que vaya yo a pintar, lo que vaya yo ahorita a trabajar, solo va a afectar la cara. Yo no me voy a salir de la cara, no voy a afectar la camisa, la chamarra. Se me perdió. Pero a veces es un poco, distrae un poco como que la silueta está brillosa. Entonces con comando control H uno esconde la selección. La selección sigue afectando solo la cara, pero yo ya no lo veo. Entonces ahorita yo me puedo enfocar nada más en ponerle sombras. Multiply, como les decía, como dice el nombre, multiplica. Siempre te multiplica. Lo que vayas poniendo encima te va a multiplicar el tono. Entonces es muy bueno para meter sombras, porque la sombra que yo voy a escoger, por lo general escojo sombras calientes si es
una escena fría, y si es una escena caliente, escojo sombras frías. O sea, intento variar para que la imagen tenga un poco de vida. Muchas veces el error que yo veo entre muchos coloristas es que interpretan todo en degradados, ¿no? Si el traje de Wolverine es amarillo, le ponen sombra, amarillo más oscuro. Y no es que esté técnicamente mal, es nada más a veces un poco aburrido de ver cuando todo es muy interpretado de manera muy básica, ¿no? Entonces es divertido como ir jugando con las tonalidades y lo mismo le da como que más vida a la escena y le da más ambientación. Entonces en este caso yo estoy consciente de que la escena es una escena cálida, está en el sol, entonces quiero que mis sombras sean sombras frías. Entonces agarro un tono más o menos azul gris para aplicar la sombra, y es aquí cuando yo ya voy usando mis diferentes tipos de brochas. Igual es importante trabajar con el flow y la opacidad, ya que pues ahorita van a empezar a usar degradados y demás. Toda la página, lo único que voy afectando son los tonos de piel, que es lo que ya había seleccionado. Control H otra vez puedo mostrar la selección que yo llevaba trabajando. Ya que puse la primera pasada de sombras a la cara, entonces me quiero enfocar en el resto del cuerpo. Entonces aquí ya aprieto Control D o Comando D y eso le selecciona mi área. Y ahora entonces, como voy a enfocar el resto del cuerpo, nada más selecciono todo el flat. Y lo más, es Control H o Comando H, esconde la selección.
yo tengo la primera pasada de sombras. Entonces, digo, aquí le va dando un poquito más de volumen. Básicamente, si apago yo el layer de flats, son casi igual, nada más plastas como el flat, pero la única diferencia es que estas tienen degradados. ¿Sí lo ven? O sea, eso es el layer nada más. Son el mismo tono, nada más degradados. Y si están bien posicionadas es cuando le dan más forma a la imagen. Entonces aquí es como empezamos con los flats. Este es el entintado, flats, y la primera pasada de sombras. Entonces, digo, hay artistas que dejan en esto y no se ve mal. Digo, si tienes una buena escena y el fondo está bien iluminado, puedes dejarlo así, se ve bien. A mí por lo general cuando estoy haciendo portadas me gusta meterle más tiempo y elaborarlo más, entonces voy metiendo más sombras y voy repitiendo el mismo proceso. Aquí creo otro layer en Multiply encima del layer que ya creé, y como les digo, todo lo que yo vaya poniendo encima va a ir multiplicando, entonces me va dando sombras más oscuras y más oscuras. Y no cambio nada, sigo usando el mismo tono que usé para la primera sombra. Lo único que voy a hacer es aplicarla en los lugares donde la luz casi no llega, ¿no? El boceto inicial que hice, yo eso lo mando primero y ellos me lo aceptan. Digo, por lo general sí me mandan una que otra edición, pero confían mucho en ti, o sea, una vez que te contrates porque saben que vas a hacer un trabajo. Bueno, entonces son decisiones son algo sencillas, nunca es nada que, nunca me cambian la página entera, ¿no? Pero si una vez que ya vas a probar el boceto, tú ya puedes entonces hacerlo editado, coloreado y lo demás. ¿Y cuántas páginas produces al día? Varía, o sea, mi ideal para sentir que yo estoy haciendo un buen trabajo es producir página y media. Pero ya cuando estoy muy correteado y se necesita hacer entregas, puedo hacer hasta 3, pero 3 feas. O sea, no son páginas de las que estoy orgulloso yo. Pero sí, página y 1,5 es un buen ritmo. ¿Cómo? Chávez, creo. Es un personaje. No sé. A mí me dicen el nombre, me dan referencia y yo incluso la mayoría ni los conozco. Conozco, sí, no, es Jessica Chávez, creo que se llama esa. No estoy seguro de quién su nombre de sombrero. Sí, ahora tengo que pasar. Solo iré a turno de preguntas en 5 minutos, a menos cuarto. Pero si alguien tiene una pregunta, ahora sí la puede preguntar, levantar la mano y se acaba el micrófono para que le puedas hacer. Bueno, entonces aquí ya tengo el segundo layer, como les dije, o sea que este es un poco layer más sutil, ya son aquí un poquito más de detalles, no es tanta la diferencia del primero. Pero ahora sí le voy dando un poquito más de profundidad. Te digo aquí, o sea, esta es la parte ya divertida, ¿no? Cuando se va metiendo en los detallitos, que era lo que hablamos al principio. Si uno agarra y se salta toda la parte de estructura, se va directo a esto, que pues a veces uno le gana la emoción, no quiere de verdad empezar con lo divertido.
pero si no te enfocas en tener una buena base, una buena estructura, llegas a lo divertido, pues se va a ver feo al final. Y entonces aquí son los pequeños detalles que si uno se toma el tiempo y la atención, pues bueno, puede uno ir refinando y refinando. Yo podría seguirme trabajando con esto horas y horas y horas, pero pues uno tiene que priorizar entre lo que es algo presentable y bueno, pero al mismo tiempo entregar a tiempo, ¿no? Yo aquí entonces, si quiero voy metiendo luces. Para luces uso otro tipo de layer. La luz la pongo encima en otro layer y la pongo en modalidad overlay. El overlay me gusta porque me da tonos saturados de luz, en especial este tipo de escenas es bueno. Entonces voy marcando las luces aquí, siempre teniendo en cuenta de dónde viene la dirección de la luz. Este es el ejemplo de la esfera, ¿no? La frente es básicamente una esfera, que es el punto más brillante de mi tono. Y bueno, en este caso, digamos que el tono no me gusta mucho, siento que es demasiado amarillo para mí. Lo que yo hago es que ya tengo bien seleccionadas las áreas donde yo quiero que va la luz, pero quiero cambiar el tono. Entonces con control U me tira este menú. En este menú yo puedo ir variando los tonos en el layer que estoy trabajando, en este caso el layer 2, para encontrar un tono que me apetezca más. Como se pueden ver, voy cambiando y va cambiando el tono de la luz. En este caso quiero una luz un poco no tan saturada, entonces le bajo la saturación aquí el tono, le puedo realzar el brillo, pero quiero que sea algo sutil, ¿no? Entonces lo hacemos aquí, que es un tono pastel crema. Y digo, es nada más el detallito de la escena. Como les mencionaba, todas las páginas en las que yo trabajo uso nada más este mismo método. La única diferencia es que pues, voy elaborándolo más, voy usando más layers en multiply, más layers en overlay. Pero en general esta es la esencia del proceso de trabajo que yo uso cuando creo una página de cómic. No sé si tengan preguntas, no tiene que ser necesariamente respecto a esto, puede ser respecto a trabajo, Marvel, historias, no sé, lo que quiero. Acércatelo. No, como comentaba yo hace rato, varío, por lo general para hacer perspectivas ya uso siempre SketchUp. Muy rara vez uso líneas de fuga y perspectiva y todo eso, pero SketchUp últimamente la verdad es que me ha siempre salvado del tiempo y de la calidad, porque pues, tiene la perspectiva perfecta, entonces siempre uso SketchUp básicamente.